Querida familia, ¿qué pasaría si alguien que no conoces supiera todo sobre ti? No solo tu nombre o tu dirección, sino que también tus miedos, tus costumbres, lo que sueñas por las noches e incluso la forma en la que respiras mientras duermes. Esta no es solo una historia de acoso, porque a veces el verdadero terror no vive en casas embrujadas ni en bosques oscuros. Vive detrás de una pantalla, observando en silencio, esperando el momento exacto para acercarse. Esta es la historia de Sofía y del hombre que convirtió su vida en una pesadilla invisible. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo en tu canal de miedo bajo la piel. Esto es El Vigilante Silencioso, parte 1. Sofía tenía 19 años, estudiaba psicología en la universidad y soñaba con ser escritora. Era inteligente, dulce y algo ingenua. Como muchas jóvenes, compartía su vida en redes sociales, fotos con amigas, historias en la facultad, playlists melancólicas, nada fuera de lo común, nada que pareciera peligroso. Pero alguien la estaba mirando. Todo comenzó con una simple solicitud de amistad, un perfil sin foto, sin publicaciones, solo el nombre, Sombra Tuya. Ella no aceptó, pero desde ese día comenzó a notar cosas raras. Primero fue un mensaje por Instagram. Hoy llevabas ese polerón rojo. Te queda muy bien. Ella lo ignoró, pensó que era alguien de la facultad bromeando, pero al día siguiente recibió otro mensaje. No tomes el metro hoy, no es seguro. Mejor espera el bus. Sintió un escalofrío, no se lo dijo a nadie, cerró sus redes, cambió contraseñas, pero ya era demasiado tarde. Sofía no sabía que hace ya semanas alguien había duplicado su cuenta, había descargado todas sus fotos y observaba cada historia milimétricamente. Alguien que había memorizado su rutina, que sabía la hora exacta en que ella salía de clases, su ruta hacia casa, incluso su número de departamento. Una noche, mientras estudiaba, su celular vibró. Era un mensaje anónimo por WhatsApp con una foto. Ella en pijama mirando su computador. La imagen estaba tomada desde fuera de su ventana. Gritó, cerró las cortinas, llamó a su mejor amiga Valentina, pero no le respondió. Marcó a sus padres que vivían en otra ciudad. Ellos pensaban que ella estaba exagerando. Intentó dormir con una silla, trabando la puerta, pero no lo logró. Días después encontró una carta bajo su puerta, escrito a mano, con una caligrafía meticulosa. Ya no necesitas fingir que no me ves. Yo te veo todo el tiempo y muy pronto no tendrás que estar sola nunca más. Ella llevó la carta a carabineros, pero le dijeron que si no había violencia no podían hacer mucho, que probablemente podría ser un ex o alguien buscando atención. Pero ella lo sabía, nunca lo había visto, y al mismo tiempo él la conocía mejor que nadie. Sofía instaló cámaras, dejó de salir, estaba paranoica, pero la obsesión del hombre crecía. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un archivo llamado Para Sofía. Temblando lo abrió. Era un video, ella durmiendo desde dentro de su habitación.
Gritó, llamó a Valentina llorando. Su amiga llegó rápido, la abrazó, llamaron a la policía, revisaron todo, pero no había nada. No habían huellas ni puertas forzadas, pero al revisar las cámaras de seguridad, todas estaban apagadas, excepto una. Y en esa grabación se ve a alguien con máscara blanca entrando por la ventana del baño, sin hacer ruido, caminando hacia la cama de Sofía, mirándola durante minutos, luego dejando la cámara en el escritorio. La imagen se corta con un último mensaje escrito en el muro con lápiz rojo. Esto recién comienza. Sofía fue trasladada temporalmente a la casa de sus tíos. El caso se volvió viral en las redes sociales. La llamaban la chica acosada por el fantasma digital. Pero ella sabía que no era un fantasma, era un hombre que no descansaría hasta tenerla. Y lo peor es que él ya estaba dentro de la familia. Sofía creyó que al huir estaría a salvo, pero lo que no sabía es que el verdadero peligro no estaba afuera, estaba más cerca de lo que jamás imaginó, porque el hombre que la observa no solo la sigue, ya forma parte de su entorno y lo peor de todo, ella aún no sabe quién es. No te pierdas el siguiente capítulo y final de esta historia llamada El Vigilante Silencioso. Y recuerda, si te gusta mi contenido, suscríbete, activa la campanita y nunca te olvides que el horror empieza cuando cierras los ojos. Nos vemos muy pronto con el final de esta historia. Que descansen.